Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Lámpara es tu palabra a mis pies, lumbrera a mi camino. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En Romanos 10:17, San Pablo dice que la fe viene del escuchar y el escuchar de la predicación. Podemos entender entonces ahí que para que la palabra de Dios sea fructífera, hay un aporte de parte del predicador, pero hay un alto porcentaje del corazón oyente, del oído que se abre, del corazón que se abre para escuchar la palabra de Dios. En este evangelio de hoy, el signo que Jesús da, no el que pide la generación, sino el que Jesús da. Porque el signo que pide la generación es un predicador que les predique lo que ellos quieren oír. Y el que Jesús da va a ser la predicación de su misma palabra. Y por eso pone aquí dos ejemplos. Uno el de Salomón y el otro el de Jonás. Salomón por su sabiduría, por su discernimiento, por su capacidad de descubrir el querer de Dios en las diversas situaciones. Y Jonás, porque, y yo sé que más que Jonás tendríamos que decir Nínive, porque Nínive se convirtió cuando escuchó la predicación de Jonás. Y no escuchó una cosa que ellos querían escuchar, escucharon un oráculo de destrucción, casi que un ultimátum. Le dijeron, o se convierten o Dios va a destruir todo. Y se convirtieron no movidos por el miedo, sino porque realmente la palabra de Dios les penetró el corazón y los movió a arrepentimiento, los movió a la transformación. Y bueno, la reina del sur, que bien dice aquí, se vino desde lejos para escuchar la sabiduría de Salomón, es decir, la palabra de Dios. Una extranjera, una lejana, una reina también, vino a escuchar a otro rey porque descubrió que en él no hablaba él, sino hablaba Dios mismo. Entonces se trata de eso, de descubrir en la predicación la palabra de Dios y de abrir el oído a esa palabra con un corazón totalmente dispuesto a acoger y a dejar que esa palabra transforme en nuestras vidas. La predicación debe mover a la conversión. Una buena predicación se mide por eso, no tanto por el arte de la retórica del predicador, que bien debe saber hacerlo. Uno como predicador debe preparar, debe tener claro lo que va a decir y finalmente pues ponerse en manos de Dios y del Espíritu Santo, que es el que habla. Pero no dependerá mucho de eso, de qué tan bonito hable el predicador, de qué tan efectiva sea su arte, la técnica que use, el tono de la voz, si habla fuerte, habla. Hay predicadores que gritan y no dicen nada, hay predicadores que duran una hora predicando y no dicen nada. Hay otros que susurran, hablan 2-3 minutos y dicen mucho y llegan al corazón. Entonces, dependerá de eso. Dependerá más de la apertura del corazón que oye. Podríamos decir, si le ponemos un porcentaje, un 20% del predicador, un 80% del corazón oyente. Porque ellos tenían al mismo Jesús. Jesús dice que hay uno que es más grande que Salomón y más grande que Jonás. Pero fíjense que ninguno se convierte. Tenían al mismo Jesús predicando y no se convertía. Mientras que los otros tenían a un profeta, a un rey, que de por sí el rey no predica, y se convirtieron. Entonces la clave está ahí, del corazón que se abre a la palabra de Dios. Podríamos tener a Jesús mismo predicando aquí, pero si el corazón no se abre, si el corazón está duro, ciertamente no va a dar frutos la predicación. Por eso pidamos al Señor que, como lo dice el antífona antes del Evangelio, no endurezcamos el corazón, sino que escuchemos la voz del Señor. Y escuchando la voz del Señor, dejemos que su palabra nos transforme cada día más.
y lo bendiga el buen Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y lo lleve siempre en su amor. Bendecido día. Seguimos trabajando por el corazón de la Arquidiócesis de Barranquilla, nuestro Seminario Regional de la Costa Atlántica Juan 23. Iniciamos con la actividad del Día del Seminario y para gloria de Dios, por providencia divina, ahora la Catedratón tendrá como objetivo seguir contribuyendo a la formación de los futuros sacerdotes y a la evangelización de los fieles laicos en nuestra Arquidiócesis de Barranquilla. Bien sabemos que nuestro seminario, además de formar sacerdotes, también presta sus instalaciones para la evangelización, la formación de los laicos de los movimientos apostólicos en nuestra iglesia particular. Ha sido un trabajo arduo, pero Dios se ha manifestado. Y quiero motivar a todas las parroquias de nuestra iglesia a trabajar, a apoyar, a hacer actividades para promover este espacio maravilloso que ha servido para el encuentro con el Señor, no solamente para los seminaristas, sino también para muchos agentes de pastoral que aquí han vivido un encuentro especial con aquel que ha dado la vida por nosotros. Alabamos y bendecimos a Dios por esta Catedratón 2022. Bendiciones.